Muy bien, hermanos, vamos a disponernos a mirar entonces el tema de hoy que tenemos para este sermón. Bien, hermano, nosotros hemos tenido aquí en la iglesia por costumbre los meses de noviembre mirar el tema de la mayordomía cristiana. ¿Qué es eso de la mayordomía cristiana? Y hemos hecho campañas, hace muchos años, ¿no? Teníamos campañas de mayordomía, ¿no? Donde hablábamos y educábamos o nos educábamos sobre ese compromiso que nosotros tenemos como mayordomos de Dios en todas las áreas de la vida. Y de eso es que queremos hablar en este mes, para que todos estemos bien informados y crezcamos en el conocimiento. Bien, pues la Biblia dice que nosotros somos mayordomos de Dios. El Señor Jesucristo habló de eso en una parábola. ¿Y qué es un mayordomo? Es un administrador. La palabra griega traduce eso, administrador. Traduce también un ecónomo, alguien encargado de la economía, de todo el manejo y que tiene que dar cuenta de su labor. Bien. Hay que aclarar eso, no somos mayordomos de Dios. Pero claro, para ser mayordomos de Dios tiene uno que ser primero cristiano. Si uno no es cristiano no le importa, ni es capaz de cantar un himno de estos, ¿no es cierto? Porque uno cree que uno hace con su vida lo que quiere, uno cree que uno hace lo que quiera con lo que tiene. Pues bien, nosotros somos una iglesia cristiana, bautista, claro. Y una de las enseñanzas de la doctrina bautista es que la iglesia está compuesta de miembros regenerados. Es decir, de personas que han creído en el Señor, han abierto su corazón a Él, el Espíritu Santo ha venido y les ha dado una nueva vida. Han nacido otra vez, por eso se llama regeneración. Y claro, eso es lo más importante. Está bien que uno en la iglesia sea buena persona, bien educado, respetuoso, que uno tenga buenas costumbres, todas esas cosas son importantes. Pero lo principal es que nosotros seamos regenerados. De nada le sirve a uno ser buena persona si el Señor no ha hecho la obra en uno. Pues de hecho hay gente que es atea y son buenas personas. Pero no somos salvos por la moral, somos salvos mediante el Señor Jesucristo y nuestra fe en Él, que es el que nos da un nuevo corazón. Bien, entonces eso es básico, eso es lo primero, para poder reconocer entonces que nosotros somos mayordomos de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Reunió a sus discípulos y les dijo ese famoso versículo cuando llama a Pedro y le dice, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? Y él dijo, bueno, algunos dicen que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista y otros dicen que tú eres otra cosa. Y él le dijo a Pedro, ¿y tú quién crees que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús más adelante le dice a él, tú eres Pedro, eres una piedra, porque Pedro quiere decir piedra. Y yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pues la iglesia es el plan de Dios. ¿Quiénes componen la iglesia? Todos aquellos que han sido regenerados,
que han creído en el Señor y que han escuchado su llamado a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Ellos están en el propósito de Dios, porque la iglesia es un plan de Dios. Desde su fundación, tengo algunos versículos que vamos a mirar para entender esto. Vamos a mirar primero Juan 15, 16. Juan 15, 16. Juan 15, 16, en sus Biblias. Tengo varios versículos, los voy a mencionar, ustedes lo buscan, doy un minutico para que lo encuentren. Es bueno que todos los leamos. Pero ahí en Juan 15, 16, el Señor le dice a su grupo, a sus discípulos, nosotros somos discípulos también, ¿no? Les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En otras palabras, no son ustedes los que han decidido creer en mí, yo soy el que los escogí para que crean. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fueron las palabras de Jesús a ellos, pero son palabras que continúan hoy. ¿Para qué Dios ha puesto la iglesia? Para que lleve fruto y su fruto permanezca, porque la iglesia está compuesta de discípulos, aquellos que han sido regenerados y se han convertido al Señor y han creído en Él. Esa es la iglesia. ¿Y eso qué es? Obra de Dios. Obra de Dios. Si Dios no hubiera hecho esa obra de gracia en mi corazón, no estaba aquí parado hoy. Bien. Entonces, hay una pregunta que tengo. ¿Cómo es su relación con la iglesia? ¿Cómo es su relación? Si usted cree que la iglesia es un plan de Dios, es un propósito de Dios, entonces usted como mayordomo de Dios tiene unas responsabilidades. Dios no nos ha puesto aquí como hacíamos anteriormente, ¿no? Y perdón, yo no quiero hablar mal, pero yo lo digo porque yo era de la iglesia católica como hasta los 23 años. Uno va allá, entra, se echa la bendición, sale y hasta luego, ¿no? Y para uno eso es la iglesia. No, el concepto bíblico es otra cosa. La iglesia está compuesta de discípulos que han nacido de nuevo. Entonces, si usted es un discípulo, usted es un mayordomo de Dios, ¿no? ¿Qué debe hacer usted con la iglesia que Dios le ha encomendado? Dios nos ha puesto aquí para que demos fruto, claro. Pero para hacer eso, ¿qué tiene usted que hacer como mayordomo de Dios con la iglesia? Primero, ámela. Ame la iglesia. Tiene que amar a la iglesia. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo también a sus discípulos, ¿no? Y dice la Biblia que el Señor amó a su iglesia, es decir, a nosotros. Porque la iglesia no son los ladrillos, somos nosotros. Y el Señor amó a su iglesia y con su muerte en la cruz demostró su amor. Y con su muerte en la cruz pagó la deuda que nosotros teníamos ante Dios debido a nuestros pecados. Así dice la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 5:25, vamos a mirar Efesios 5:25. Efesios 5:25. Allí el Señor habla del amor matrimonial, ¿no? Del amor matrimonial, pero lo compara con el amor a la iglesia. Ahí dice lo siguiente en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no voy a hablar ahorita del matrimonio, pero es buen versículo, ¿no? Maridos, amen a sus esposas, ¿no? A sus mujeres. Así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo amó la iglesia y por eso nosotros tenemos que amarla. Ahora, cuando decimos que amemos la iglesia, no nos estamos refiriendo a amar un intangible. Es decir, no estamos hablando de algo invisible, intocable, incorpóreo. No, estamos hablando de un cuerpo de hermanos en la fe, de carne y hueso. La iglesia es así, es tangible, es visible, ¿no? Cuando decimos que amamos a la iglesia, estamos diciendo que amamos a los hermanos en la fe. No estamos amando los ladrillos ni nada de esas cosas, ni las bancas, no, es los hermanos en la fe. Bueno, y ese amor por nuestra iglesia debe ser un amor puro. Primera de Timoteo 1:5. Primera de Timoteo 1:5. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Que era un líder, un pastor también. Primera de Timoteo 1:5, ¿qué nos dice allí? Mire el encargo que hace la palabra. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces aquí tenemos algunas características del amor genuino, del amor que debemos tener a nuestra iglesia. Debemos amar a la iglesia con un corazón puro. Y ese amor es producido en nosotros cuando nos hemos entregado al Señor. Y el Espíritu Santo ha venido y ha purificado nuestro corazón, ¿no? Para que en adelante hagamos lo bueno. Antes teníamos un corazón pernicioso, malo, pecaminoso, pero Dios nos ha dado un corazón puro, lo ha lavado con su sangre. Es un amor libre de toda falsedad. Por eso dice que es un corazón puro. También dice aquí que amamos con una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es esa capacidad que nos ha dado Dios de poder darnos cuenta lo que es bueno y lo que es malo. Si somos verdaderos creyentes, nuestro Señor nos ha dado una limpia conciencia también. El que no es cristiano tiene una conciencia corrompida. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, como el mundo que estamos viendo. Pero entre nosotros tenemos una conciencia limpia, tenemos un claro entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Pero además de eso, ese amor a la iglesia tiene que ser con una fe no fingida. Nuestro amor nace también del hecho de que tenemos una fe auténtica, no fingida, no es hipócrita. Nosotros no somos farsantes. Estamos en la iglesia de manera honesta. No estamos buscando nuestros propios intereses egoístas. No ocultamos nada. Aquí no ocultamos nada. Somos transparentes. Y por eso nuestra fe no es falsa, no es fingida. No, eso sería uno ser un hipócrita. Bueno. Y mire, hermanos, que yo lo dije una vez y lo repito. No hay situación más dolorosa que cuando la iglesia se contrista. ¿Qué es contristar? Se perturba, se entristece, se confunde. Y a veces las iglesias entran en una situación así, ¿no? ¿Por qué razón? Entran a una situación así porque algún miembro peca, por la desavenencia entre algunos miembros,
o por la actitud divisionista de otros. Y hemos tenido esas experiencias aquí. Personas que no han estado aquí amando la iglesia con un corazón puro, con una limpia conciencia y con una fe sincera. No han sido veraces, ¿verdad? Y entonces, cuando hay esa situación tan tensa, pues hay un ambiente feo, hostil. No hay paz, no hay gozo del Señor. No hay deseo de cantar a nuestro Dios nuestros himnos con alegría, con sinceridad. Y todo eso se pierde, sobre todo la paz. Y peor, algunos salen de la iglesia. ¿Y quiénes salen? Los que no la amaron. Ellos. Entonces la primera cosa que usted tiene que hacer como mayordomo de Dios es ámela, la iglesia, ame su iglesia. La segunda, sosténgala. Sostenga la iglesia. Primero, espiritualmente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo sostengo yo la iglesia espiritualmente? Primero, ore por ella. Si usted ama la iglesia, tiene que sostenerla, y hay que sostenerla con nuestras oraciones. El apóstol Pablo dio testimonio en sus cartas aquí de que él oraba de manera constante por la iglesia, porque él había fundado algunas iglesias, ¿no?, en el Asia Menor, y él oraba por la iglesia. Y escribiendo a una iglesia, le mandó una carta a la iglesia en Colosas, y él se alegra porque esa era una iglesia llena de fe y de amor. Está en Colosenses 1:3. Miremos esa carta, la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Pablo le escribe esta carta a esa iglesia, ¿no? Y mire lo que le dice a sus hermanos. Hace casi 2000 años, claro, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Le dice lo siguiente: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era una iglesia que amaba a los hermanos en la fe. Santos quiere decir cristianos. Cuando usted encuentre la palabra santo, no son los santos de la iglesia católica, ni las estatuas, sino los cristianos, ¿no? Eso dice el apóstol. Entonces, qué bueno, ¿no?, que reconozca eso el apóstol. Y ojalá nosotros fuéramos así, parecidos a la iglesia de Colosas, que era una iglesia de fe y de amor, ¿no? No era una iglesia de divisiones, de peleas, porque eso da un mensaje muy malo a la gente que está afuera. Si entre nosotros no hay verdadero amor y hay es peleas, divisiones, chismes y cosas, se destruye la iglesia y mandamos un mensaje negativo, malo. Entonces, ore por su iglesia. El gran apóstol Pablo, siendo un hombre dotado por Dios a través del Espíritu Santo y con un trabajo inmenso, como era el de recorrer el mundo fundando iglesias, él le pedía a las iglesias que oraran por él. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Mire lo que le dice Pablo a esta iglesia. Esta iglesia estaba en una ciudad que se llamaba Tesalónica. Le escribió 2 cartas. Aquí en la segunda, en el capítulo 3, mire lo que les dice a esa iglesia. Le dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros,
y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Y él pide a las iglesias que oren por él, porque el trabajo es duro, es peligroso, y él necesitaba de la oración, del sostén espiritual que la iglesia daba para su ministerio. Entonces, usted como mayordomo de Dios, sostenga a la iglesia, espiritualmente orando por ella, pero también sosténgala económicamente. La obra de Dios es espiritual, ¿no es cierto? Pero también es material. Aquí nosotros no somos espíritus, todavía no. No somos cuerpos gloriosos, todavía no. Algún día. Somos personas de carne y hueso. Y como toda institución humana, necesitamos como iglesia de recursos para sobrevivir. No es que porque creemos en Dios aquí todo es milagroso y todo nos cae quién sabe de dónde, ¿no es cierto? Si usted ama a su iglesia, contribuya generosamente con ella, dando sus diezmos y sus ofrendas especiales también. ¿Y sabe cuál es el asunto, hermano? Que qué problema ese, pues, para que dejemos de ser tan avaros. Y la mayoría de las personas a veces no saben cuántas bendiciones van a recibir cuando demuestran su amor por la obra de Cristo dando de su dinero. El Señor bendice al de ahora alegre, al corazón generoso, dice la Biblia. Entonces el que no contribuye, no sostiene la iglesia, se está perjudicando él, porque Dios no lo va a bendecir como debiera. Ese es el asunto. Mire, hermanos, ¿sabe por qué nosotros hemos conocido el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Sabes por qué estamos aquí esta mañana? Por los creyentes de las iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos, que a finales del siglo XIX ofrendaron en abundancia e hizo posible que muchos misioneros vinieran a América Latina con sus familias. Ellos vinieron enviados por esas iglesias. Debemos mucho a las iglesias de los Estados Unidos. Yo me eduqué teológicamente con la ayuda de las misiones americanas en un seminario que fue fundado con ofrendas de cada iglesia en los Estados Unidos, ¿verdad? Esta capilla nos la regalaron las iglesias del sur en los Estados Unidos, que hicieron un fondo que se llama el Fondo de Misiones, y de aquí aprobaron una partida y pudimos comprar esta casa. Y eso fue con dinero. Por eso esta casa es de la obra, ¿verdad? Y le debemos a los Estados Unidos. Ahora, yo sé que hay mucha propaganda política terrible, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años y yo tengo familia comunista. Y ellos decían, el imperialismo yanqui, el imperialismo norteamericano y no sé qué. Pues bien, ellos fueron los que nos trajeron el Evangelio. ¿Verdad? Ellos fueron. Pero nosotros como mayordomos de Dios tenemos ahora que, como mayordomos, sostener la iglesia, espiritualmente y económicamente, hermano. Así es. Y un tercer punto que quiero mencionar sobre esto es, no solo ámela, la iglesia, ámela, sosténgala, sino que también edifíquela. La Biblia dice que somos la casa de Dios. Es una metáfora. No son los ladrillos, ¿no? Somos cada uno de nosotros. Somos la casa de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y Dios está entre nosotros. Dios está aquí presente hoy.
Y con eso estamos diciendo que todos juntos somos como una casa en construcción, en el ejemplo, ¿no? El fundamento de esa casa ya está puesto, los cimientos. Ahora nos toca a nosotros edificar. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:5? Miremos la carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vamos a leer desde el 4. Este es muy importante. Primera de Pedro 2:4. Esto es importantísimo, estos versículos. Dice así: nosotros tenemos que acercarnos a Él, acercándonos a Él, piedra viva, o sea, a Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, o sea, usted y yo, también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Dice el apóstol. Aquí en la iglesia cada uno de nosotros somos como piedras vivas. No somos materiales muertos, sino vivos. Con nosotros se está edificando la casa espiritual para que Dios more con nosotros y todos juntos le adoremos a Él. Además de esto, escribiendo a los Efesios, buscamos la carta a los Efesios, el apóstol Pablo explica eso con claridad. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Aquí él dice, aquí el apóstol explica qué es la iglesia, es decir, quiénes somos nosotros. Ahora, aquí lo explica él, dice lo siguiente, Efesios 2:19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros somos miembros de la familia de Dios. Aquí nosotros y somos miembros de la gran familia universal, de los que son salvos. Pero el 20 es muy importante, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Cristo es la roca principal. Cuando hacen una casa, en lo que más se preocupan ahora es en el fundamento, que tenga fundamentos sólidos, ¿no? Y funden mucho cemento y hierro para la casa, para el edificio. Pues el fundamento que nosotros tenemos es indestructible, porque es Jesucristo mismo, ¿verdad? Y sobre ese fundamento principal está el fundamento apostólico. Tenemos el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento apostólico, como leímos, ¿no? Y sobre ese fundamento apostólico se está edificando la casa de Dios, porque ahí en el versículo 21 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice acá. Entonces, mire, hermano, todo eso somos, todo eso dice la palabra. Entonces, como mayordomo de Dios, soy responsable de edificar la iglesia. Y Pablo decía: hágase todo decentemente y con orden. Debemos estar enfocados en cómo puedo servir a la iglesia para su edificación, ¿no? Cada persona tiene aquí un papel diferente a desempeñar en la iglesia. Y Dios ha dado a cada persona unos dones y unas capacidades.
para servir. Y todos somos necesarios para que la iglesia avance. Eso es lo que dice la Biblia. Bien. ¿Cómo podemos finalmente entonces edificar? Tenemos, usted como mayordomo de Dios, su relación con la iglesia debe ser: ámela, sosténgala, edifíquela. Pero edifíquela no siendo tropiezo. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10:32. Ahí hay un versículo interesante. Pablo ha venido hablando de la iglesia, ¿no? Y a la altura de este pasaje dice lo siguiente. Primera de Corintios 10:32. ¿Qué dice él? Dice, es para usted y para mí. Es para usted y para mí, ¿no? Dice, no seáis tropiezo. Lo dijo en esa época a la iglesia. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Y luego dice, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué quiso decir él con eso? Pues que nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En vez de ser tropiezo a los demás para que caigan, tenemos es que facilitarles el camino para que entiendan el evangelio y lleguen a la salvación. Como miembros de la iglesia, entonces, debemos evitar ser ofensores. Es decir, no podemos estar en plan de pelea. Tristemente en las iglesias a veces hay algunas personas que son tentadas por el diablo y viven en plan de pelea. En las iglesias se da eso. Y aquí lo hemos vivido, no ahora. Son bravucones y en vez de edificar destruyen la iglesia, porque siempre están exigiendo que las cosas se hagan como ellos quieren. Son tercos, no escuchan. Y son solapados. ¿Cómo es una persona solapada? Es una persona que oculta sus verdaderas intenciones, oculta sus pensamientos, es maliciosa, cautelosa y tiene su propia agenda para su propio beneficio. Esas personas causan tropiezo en la iglesia. El diablo los usa. Son astutas, disimuladas, ríen y demuestran una gran simpatía que no tienen por su hipocresía. Personas así no edifican la iglesia. Si son chismosas y cosas de esas. Alguien puede decir, no, yo nunca seré así. No, hermano, no se confíe. Yo he visto cómo el que hoy pretende ser amigo, mañana es un enemigo. Lo he visto aquí. Y yo soy sincero, hermano, quiero ser sincero y hablo delante de Dios. Pero estamos hablando de la iglesia, de edificarla, no ser tropiezo. ¿Usted quiere esta iglesia? Ámela, sosténgala, edifíquela, ¿no? No olvide, eres un mayordomo de Dios. Dios te ha encargado de todo lo que usted tiene en este mundo y de todas las oportunidades que Dios le da. Y Dios lo va a llamar a cuentas de eso, como mayordomo de Él. Dios te ha escogido, te ha salvado, te ha traído a esta iglesia con un propósito. ¿Cuál? Edificarla. Edificar esta iglesia. Su responsabilidad entonces, como ya lo hemos dicho, amarla, sostenerla, edificarla. Tan serio es eso que el Señor dijo algo en Primera de Corintios, ¿qué dice Primera de Corintios? ¿Ya lo leímos? Sí.
así. Sí, ya. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? Tenemos, hermanos, que examinarnos. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido su aporte a la iglesia de Dios? Usted, ¿cuál ha sido su aporte? ¿Usted ha hecho estas tres cosas? Amarla, sostenerla, edificarla, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cuál ha sido su aporte realmente? Entonces, examinémonos cada uno, seamos sinceros. ¿Sabe qué dijo Jesús? Con esto termino, con este versículo. Está en Lucas 11:23. Lucas 11:23. Lucas 11:23. Solamente ese versículo. Tiene un contexto, claro, pero también tiene un principio general. Lucas 11:23. Miren lo que el Señor dijo. El que no es conmigo, contra mí es. Dijo Jesús. ¿Usted está con él o no está con él? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, desperdicia. Solo con él se edifica. Sin él se desperdician las cosas. Se destruyen todas las cosas, ¿verdad? Entonces, póngale cuidado a ese versículo. Tenemos que estar del lado de Dios, hermano, ¿no? Creer en Él, confiar en Él y obedecerlo a Él. Y hemos visto esta mañana. Un día de estos tenemos que dar cuentas a Él y Él nos va a decir, bueno, ¿y usted qué fue lo que hizo? ¿Cómo manejó sus bienes? ¿Cómo manejó su profesión? ¿Cómo manejó su hogar, su familia? ¿Cómo fue su trabajo? Y Él lo sabe todo. No le puede decir mentiras. ¿Y usted cómo fue como miembro de la iglesia? Hágame el favor y me entrega cuenta de todas esas responsabilidades que yo le di. ¿Verdad? Es para que lo piense, hermano, y es muy serio. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Y hagamos esto. Voy a conceder un minuto para que usted medite y examine su corazón. ¿Cómo ha sido la relación con la iglesia, con esta iglesia? Teniendo en cuenta lo que ya dije. ¿Cómo se siente aquí? ¿Ama la iglesia? ¿Sostiene esta iglesia? ¿La está edificando? Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por habernos reunido hoy. Gracias, Padre, porque nosotros podríamos estar en otro lugar, sumidos en el pecado, viviendo en la inmundicia, sin propósito en la vida, viviendo para nuestros propios intereses, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias, Padre, porque tú has hecho algo maravilloso. Iluminaste nuestra vida. Nos traíste el perdón, la paz y el gozo. Amado Dios,
ayúdanos a cada uno a asumir el papel que tú nos has dado acá, en tus propósitos, en tus planes. Somos piedras vivas que están edificando el edificio de Dios en el sentido espiritual. Gracias, oh Dios. Bendice mis hermanos. Te ruego, Padre, que siempre me des un corazón grande y amoroso por ellos, como a cada uno. Líbranos del mal. Ayúdanos, Señor, con nuestra iglesia, a amarla, sostenerla, edificarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.